Vamos a ver esto, miren. El PLD no tiene candidato y tiene un vacío de poder. Y acaba de celebrar lo que es su 10º congreso, Reinaldo Pared. Este 10º congreso no ha tenido el impacto, no ha tenido la trascendencia, no ha tenido ningún nivel de asunción por parte del colectivo para poder traer a ese partido de vuelta al sitial que en un momento determinado ocupó. Solamente basta ver lo que fue su pobre nivel de participación en cuanto a las bases del partido y su pobre nivel de elección en cuanto a los miembros del comité central, que 1000 y pico de personas fueron los que eligieron a lo que era la matrícula del comité político. Pero peor aún fue el resultado de la elección de SCP o comité político, en donde usted tiene electos una serie de personas que no tienen ninguna trayectoria y ninguna cualidad política, sin embargo son miembros del CP. Empero, otros que están dotados de las capacidades, de los adiestramientos, de las calidades, como es el caso, por ejemplo, de Aristipo Vidal, que no pasó, como es el caso, por ejemplo, de Felipe Romero, mi hermano que está aquí, que no pasó, o como es el caso de Luis Yepes Uncar, que son políticos perfeccionados con condiciones de verdad, sin embargo no son miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Un hecho inaudito, pero peor aún, el discurso del presidente de ese partido, Danilo, tiene una condición de impedimento constitucional, en donde dio una serie de razones, que llegó el momento de poner fin al caos, qué sé yo qué cosa, y eso ningún nivel tuvo de trascendencia ya, porque no tiene la perspectiva de poder, que para poder motivar a la población, debería de poder, pues, irradiar. Pero peor aún, debería entonces eso recaer en lo que es la persona del secretario general. Y el nuevo secretario general del PLD, Johnny Pujols, un muchacho con muchas condiciones y que tiene un nivel de comportamiento medio mesurado, es decir, ni estridente ni tampoco abajo, pero que no tal vez era el perfil del secretario general que en este momento necesitaba el PLD. El PLD está en su peor momento. Y cuando estuvo en su peor momento en el año 2000, a propósito del triunfo de don Hipólito Mejía, ¿a qué secretario general eligió? No fue mantener a José Tomás, que era parecido a Johnny Pujols, tranquilo, mesurado y demás. Trajo un gallo de pelea, a Reinaldo Pared Pérez. Por eso le pusieron el nombre de Pechito, porque dio el pecho por el PLD. Entonces, el perfil del secretario general en Johnny puede ser bueno para lo que es el PLD, pero no para remontar a ese partido a las condiciones de crecimiento que debería tener. ¿Qué cree eso? Pero además, ese congreso fue tan flojo, señores, que ni siquiera el ex secretario general Charlie Mariotti fue a la clausura. ¿Cómo? Peor aún, el ex candidato presidencial Abel Martínez no fue ni a la apertura ni a la clausura. Ese congreso no movió nada para nada. Ahora bien, ¿cuál es la única oportunidad de ese partido? Y lo digo en el entendido de que hay que fortalecer lo que es la visión y vocación democrática del sistema de partidos para fortalecer nuestro sistema democrático de gobierno y organización social. La única posibilidad es que elijan un candidato presidencial. Porque el candidato presidencial consolidado es el que puede, si es un candidato con vocación de atracción y de compactación de lo que queda en el PLD, es como puede hacer que ese partido empiece a recuperar lo perdido y, si es posible, a crecer. En el marco de eso hay un solo nombre que no puede nadie equivocarse con él, y es Francisco Javier. ¿Por qué? Porque Francisco Javier fue jefe de campaña de Danilo y fue jefe de campaña de Leonel. Y a los dos los dirigió y los unificó, y todo el PLD, lo que queda dentro y lo que queda fuera de él, se unifica en Francisco Javier. Pero además ha tenido el tema de la racha de victorias más interesante, más importante que ha tenido el país. Por tanto, es el mayor activo que tiene ese partido para presentar. Y Francisco Javier representa tal vez no tanta la juventud de Omar, pero tampoco la madurez ya en el borde de Leonel. Está en el centro y todavía es un producto electoral que el PLD puede mercadear bien. Exitoso ministro, exitoso jefe de campaña y un discurso sin par que puede tener a bien. Ahora, ¿cuál es el reto del PLD? Que la amenaza del PLD es que está amenazado permanentemente por Omar y por Leonel. Tiene que elegir un candidato temprano, que debe ser Francisco Javier, porque ya la gente empieza a hacer fórmulas de biságaras para el PLD. Fíjese que Peña Guava acaba de plantear la semana pasada que la fórmula de la oposición ganadora es Leonel presidente, Francisco Javier vicepresidente. ¿Y por qué es eso? Porque ante la ausencia, ante el vacío de poder del PLD,
pues todo el mundo empieza a componer y entiende que el PLD es bisagra de Leonel. Y la única manera que no fuera así es si elige temprano un candidato ahora a principio de año que permita recorrer las bases de ese partido, relanzar las estructuras de ese partido y volver a atraer a todos los que fueron aliados del PLD para que pueda competir y tal vez encabezar una boleta de poder. Por eso digo en conclusión que la única manera que el PLD evita ser un partido bisagra en 28 en mayo es eligiendo a Francisco Javier como presidente temprano. Ahí se lo dejo. Hombre,